voy a presentar al doctor Walter Bonfanti. El doctor Walter Bonfanti es médico nefrólogo. Él hizo su residencia en el Hospital Italiano. Ahora está ejerciendo su práctica clínica de nefrología en Resistencia. Él, aparte de tener su consultorio privado, él también trabaja en el grupo de Fresenius para tratamiento de reemplazo renal con tratamiento de diálisis. Bueno, el doctor Walter Bonfanti nos va a hablar sobre trastornos respiratorios de estado óseo base, pero también va a responder a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o presentar algún caso clínico de alteraciones metabólicas del estado óseo base, así que le pedimos por favor que cualquier duda consulten. El doctor ahora va a compartir su clase y él va a empezar, así que cualquier pregunta lo realizan directamente. La otra cosa que quiero que quede claro es todos los alumnos han solucionado su problema que tenían con la matriculación. ¿Hay algún alumno que tiene problemas todavía de matriculación en el aula virtual? No. Perfecto. Bueno, Walter, vos podés compartir ya. A ver si puedo. Sí, así yo voy a salir y te dejo para que vos compartas eso. Perfecto. Perfecto, bien. Se ve bien. Yo apago Vale, lo Luis, mío. Arrancamos. Sí, Dale. sí, puedes arrancar, sí. Espera que tenía que... Listo, podés, Walter, podés empezar tranquilo. Yo ya detengo mi... Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctor. Sí. Hola. Sí, perfecto. Bien, un segundito. Bien. Hoy vamos a hablar dentro de lo que son los trastornos del estado óseo base, de lo que es acidosis y alcalosis respiratoria. ¿Sí? El equilibrio del estado óseo base se mantiene mediante la excreción pulmonar de CO2, la utilización metabólica de ácidos orgánicos y la excreción renal de ácidos no volátiles. Debemos conocer algunos conceptos para poder hablar con propiedad cuando nos manejamos. No es lo mismo decir acidemia que decir acidosis. La acidemia se trata de la alteración en el pH. Decimos acidemia cuando el pH arterial está debajo del rango normal. Esto es 7.36. Decimos alcalemia cuando el pH arterial está por encima del rango normal, 7.44. En cambio, cuando hablamos de acidosis, ya estamos hablando de un proceso. Acidosis es un proceso que tiende a disminuir el pH del fluido extracelular, que es el que nosotros medimos, aumentando la concentración de hidrogeniones. Y alcalosis es el proceso que tiende a elevar el pH del líquido extracelular, disminuyendo la concentración de hidrogeniones. Entonces, el pH sabemos que varía cuando la concentración de bicarbonato o la concentración de PCO2 está alterada. Hablamos de alteraciones respiratorias cuando este trastorno deriva de un cambio en la PCO2. Entonces, si disminuye la PCO2, estamos hablando de una alcalosis respiratoria y se aumenta de una acidosis respiratoria. En cambio, cuando nos referimos a alteraciones acidobásicas metabólicas, estas van a resultar en un cambio en el bicarbonato plasmático. Entonces, vamos a decir que si disminuye, vamos a encontrarnos ante una acidosis metabólica y si aumenta, ante una alcalosis metabólica. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, bien. Entonces, para poder hablar de alteraciones tenemos que conocer los valores normales de los gases, ¿sí? Que van a ser distintos si uno toma valores en la sangre arterial, que es lo ideal,
o valores en la sangre venosa, que en algunas circunstancias especiales también nos pueden servir para interpretar un caso clínico. Los valores arteriales van a estar estrechamente regulados y el pH tiene que estar entre 7,36 y 7,44, el bicarbonato entre 21 y 27 y la PCO2 entre 36 y 44. Hay situaciones, como les decía hoy, especiales donde uno por ahí necesita solamente ver el pH, ¿sí? O el bicarbonato plasmático de un paciente. Esto lo usamos los nefrólogos, por ejemplo, cuando vamos a ver a un sanatorio, un paciente que está con una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica reagudizada, y no queremos seguir extrayendo sangre arterial porque queremos cuidar los vasos o queremos interpretar simplemente si el paciente está acidótico y cuál es su valor de bicarbonato, ¿sí? En ese caso especial, la sangre venosa puede ser útil, pero tenemos que tener en cuenta que debemos realizar algunas correcciones en esta, ¿sí? Entonces, si la sangre es venosa, debemos saber que en el pH hallado debemos disminuir 0,02 o 0,04 del valor hallado, ¿sí? Corregirlo. El bicarbonato debemos corregir 1 o 2 miliequivalentes por arriba del valor hallado, la PCO2 3 a 8 milímetros de mercurio arriba del valor hallado. Esto se debe a la absorción y al taponamiento de CO2 y a la adición de ácidos orgánicos que existe en la sangre venosa. Entonces, hay una manera sencilla de analizar un estado ácido-base ante un paciente, ¿sí? Y que consta de 2 pasos. El primer paso, ¿sí? Una vez que tenemos el pH, la PCO2 y el bicarbonato del paciente, va a ser identificar si estos son normales, si estamos ante una acidosis o si estamos ante una alcalosis, ¿sí? Y el segundo paso, si el resultado nos da normal, hay alguien que tiene un micrófono abierto. Le pediría que lo cierre. Entonces, les decía, el paso 2 sería, si el resultado nos da normal, ver si estamos ante una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo vamos a interpretarlo, ¿sí? En este caso tenemos un pH bajo, entonces estaríamos ante una acidosis con una PCO2 elevada, ¿sí? Que también correspondería a una acidosis y un bicarbonato normal, ¿sí? Los dos valores que coinciden, ¿sí? Van a determinar en este caso que estamos ante una acidosis, ¿sí? Como acá el valor alterado no es el bicarbonato, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Seguimos. Les decía. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Y se le escucha? Sí, se le escucha. Bien, perfecto. Seguimos. Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, acá decimos, el pH está bajo y el responsable de que el pH esté bajo es la PCO2, ¿sí? Porque está elevada. Entonces, aquí nos encontramos ante una acidosis respiratoria, ¿sí? El bicarbonato está normal, o sea que no hay una alteración metabólica. Vamos a darle un ejemplo que quiero que ustedes me ayuden acá, podrían abrir los micrófonos. Entonces, este es un paciente varón, sexo masculino, de 25 años, que ingresa a una guardia por una sobredosis de heroína. Su gasometría es la siguiente: un pH 7,25, una PCO2 de 68 y un bicarbonato de 24 miliequivalentes. ¿Alguien se anima a decirme ante qué trastorno del estado ácido-base estamos? Una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Bien, perfecto. Entonces ahí aplicamos los 2 pasos, ¿no? El pH está bajo, es una acidosis. Y el responsable parece ser el bicarbonato que está alto. Entonces, esto sería
una acidosis respiratoria. ¿Se entendió? Así de sencillo es si el trastorno del estado ácido-base fuera puro, que es lo que estamos dando ahora. Otro caso, esta es una mujer, 34 años, antecedentes de hipertiroidismo, que abandonó la medicación y entra con una crisis tirotoxicósica. Su gasometría nos muestra un pH de 7,50, una PCO2 de 30, con un bicarbonato de 24. ¿Qué les parece que tenemos acá? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Exacto, tenemos entonces, hacemos el análisis de 2 pasos, tenemos un pH elevado, es una alcalosis sin duda, y el responsable pareciera ser otra vez la PCO2. Tenemos una PCO2 baja, o sea que estamos ante una alcalosis, con un bicarbonato normal. Si esto fuera una alteración pura, esto sería una alcalosis respiratoria. ¿Estamos? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Seguimos. ¿Qué causas, una vez que uno analiza un estado ácido-base, en realidad está analizando que tenemos, o tenemos un método por el cual en realidad analizamos el estado clínico de un paciente, ¿sí? No estamos analizando solamente un laboratorio. Entonces, los valores que nosotros hallamos, tenemos que cotejarlo con el estado clínico del paciente. Para eso debemos conocer las causas, ¿sí? Las causas de acidosis respiratoria tienen que ver con distintos parámetros. Pueden existir alteraciones en el trastorno del CO2 en los tejidos, por ejemplo, en un paro cardíaco, en un shock cardiogénico o un edema de pulmón. O la alteración estar en el transporte de CO2 del espacio alveolar a la atmósfera, ¿sí? Esto se ve frecuentemente en los trastornos obstructivos, asma, EPOC, ¿sí? Descompensados, pacientes que vienen a la guardia con una EPOC reuizada, con un asma reuizado. Entonces vamos a tener, aparte de la alteración en la O2, o sea, la hipoxemia, vamos a tener una acidosis respiratoria. O también en los trastornos restrictivos, ¿sí? En los neumotórax, en los hemotórax, en las neumonías graves o en los enfisemas. También puede presentarse acidosis respiratoria cuando hay alteración en los músculos respiratorios, ¿sí? Por ejemplo, en las intoxicaciones por órganos fosforados, síndrome de Guillain-Barré, en las hipopotasemias, lesiones medulares cervicales o alteraciones del sistema nervioso central, ¿sí? Abuso de sedantes o TEC. Bien. Y las causas de alcalosis respiratoria, ¿sí? Que son más infrecuentes, tienen que ver a veces con problemas banales como crisis de ansiedad, histeria o estrés, donde el paciente hiperventila, lava la CO2 y genera una alcalosis respiratoria. Pero también puede tener que ver con trastornos más graves, relacionados al sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, hemorragias subaracnoideas, meningitis. Perdón. El uso de drogas, ¿sí? Aspirina, cafeína, ¿sí? O hipoxemia, ¿sí? También podemos encontrar alcalosis respiratoria en anemia, ¿sí? O en la anemia generalmente que se presenta en personas que hacen alguna excursión o algo en lugares que estén con una altitud sobre el nivel del mar, ¿sí? Donde la presión atmosférica estimula a un aumento en la frecuencia ventilatoria. Y ahí tenemos hiperventilación, lavado de CO2 y alcalosis respiratoria. Neumonía, alteración del tronco cerebral, embarazo, hipertiroidismo, pueden también ser causas de alcalosis respiratoria. Todo lo que genere una hiperventilación. Bien. Cuando analizamos un paciente, ¿sí? Extraemos un estado ácido-base y lo interpretamos, tenemos que tener en cuenta de que la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica, y para esto debemos considerar de que existen 3 mecanismos, ¿sí? Generales para compensar los cambios de pH.
O sea, cuando existe un trastorno que lleva a una alteración del pH, se van a desencadenar en sangre distintos mecanismos que van a tender a tratar de normalizar ese pH. Y así tenemos mecanismos rápidos y mecanismos lentos. Lo más rápido que actúa en minutos son los amortiguadores presentes en los líquidos corporales, sea fosfato, sea hemoglobina o sea proteínas, ¿sí? Van a conseguir una corrección no exacta, pero rápida del pH sanguíneo. Posteriormente tenemos la compensación respiratoria, que lleva horas, ¿sí? Y la compensación renal, que es la más efectiva, pero es la que más tarda, que puede llegar a tardar días, ¿sí? Entonces, los mecanismos compensatorios, ¿sí? Como dijimos, van a tender a llevar o a retornar al pH a su valor normal, ¿sí? Eso es lo que les dije recién. Compensación respiratoria generalmente va a actuar si la anomalía es metabólica, ¿sí? Es rápida y se produce en minutos. La compensación metabólica va a actuar cuando la anomalía es respiratoria, pero esta es lenta, lleva horas, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que el estado ácido-base, ¿sí? O que la acidosis, en este caso respiratoria, está compensada, parcialmente compensada o descompensada, ¿sí? ¿Se entiende eso? Esto sería así, o sea, nosotros vamos a tener un trastorno, por ejemplo, una neumonía que genera una retención de CO2, ¿sí? Y genera una acidosis respiratoria. Esa acidosis respiratoria al inicio va a estar descompensada, o sea, vamos a tener un pH anormal con una PCO2 anormal, y un bicarbonato normal, ¿sí? Va a estar parcialmente compensado o en vías de compensación cuando el pH, la PCO2 y el bicarbonato van a estar anormales. O sea, todos van a ir a tender a compensar el pH. Y va a estar compensada ya cuando se logró que el pH esté normal y uno de los dos o ambos, la PCO2 o el bicarbonato, sean anormales. Bien, entonces en base a esto, sabemos que la respuesta respiratoria y renales compensatorias se fundamentan en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Que establece que el pH está determinado por la concentración de bicarbonato y de PCO2, y no por un valor aislado de ambos, ¿sí? En el trastorno ácido-base respiratorio, la compensación se produce en dos fases. Un pequeño cambio inmediato en el bicarbonato dado por los amortiguadores, como los vimos en las diapositivas anteriores. Si este no es suficiente y persiste la alteración, los riñones van a aumentar o disminuir la secreción de hidrogeniones, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que la compensación renal tarda de 3 a 5 días en completarse, ¿sí? Entonces, volviendo a la interpretación de los gases del estado ácido-base, tenemos que saber, y tenemos que, esto era algo que cuando hacíamos la residencia de clínica teníamos anotado en aquel entonces en una libretita, ahora en el celular, ¿sí? Para poder interpretar si la acidosis o alcalosis es aguda o crónica, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor, se lo escucha bien. Bien, continúo. Debemos saber y tener en cuenta, cuando interpretamos un estado ácido-base, que hay constantes en la compensación de los valores, ¿sí? Por ejemplo, en base a lo que dijimos hoy, cuando hay una acidosis respiratoria, cada milímetro de mercurio que aumenta la CO2, el bicarbonato lo compensa subiendo un miliequivalente, ¿sí? Cuando hay acidosis respiratoria crónica, ¿sí? O sea, pasó más tiempo, el riñón tuvo más tiempo de compensar, cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2, el bicarbonato va a subir 5 miliequivalentes. En alcalosis respiratoria aguda, cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la CO2,
el bicarbonato va a bajar 2 miliequivalentes. Y en la alcalosis crónica respiratoria, cada 10, el bicarbonato va a bajar 5 miliequivalentes, ¿sí? ¿Esto para qué sirve, dirán ustedes? Esto sirve para interpretar al pie de la cama del paciente, interrogando al paciente e interpretando. Y sirve también para sospechar si hay un trastorno en el estado ácido base mixto. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, mixto significa que puede coexistir una acidosis respiratoria, ¿sí?, con una alcalosis metabólica, ¿sí? Tener distintas causas, digamos, o una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, ¿sí? Hay ejemplos para cada uno de esos, ¿sí? En este caso estamos dando trastornos simples, así que no los vamos a explayar. Entonces, Doc, una sí, pregunta. En la sí, diapositiva anterior, sí, que dice que cada aumento de 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono se sube un miliequivalente de bicarbonato. sí. Ese miliequivalente de carbonato es sería, aumenta de 10 milímetros de mercurio el dióxido de carbono y Sí, aumenta el carbonato. sobre el valor máximo normal, ¿no? Ajá, Ahí vos sí. lo que decís es, vos tenés acá para, esto sirve para hallar lo que se llama bicarbonato esperado, Ujú. ¿no? Pero mi pregunta es, no se escucha. ¿Se No entiende? sé si está hablando o yo no escucho. Walter, repetí porque O no sea, se escuchó. supongamos Sí. que vos tenés, veamos un ejemplo. Está bien la pregunta. Ahora se colgó un poquitito. ¿Escuchan? Ahora recién Walter se había colgado. Ahora sí, ahora puedes ¿Escuchan ahí? nuevamente explicarle. Ah, perdón, perdón. Mientras el doctor... Ah, ahí está. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Walter, ahora se escucha. Ahora ¿Me se escuchan escucha. ahí? Sí, espera que comparto no la pantalla porque se me Sí, desconectó sí, compartí, todo. compartí. Dame un ratito. Mientras el doctor comparte la pantalla, la contestación a la pregunta que realizaste muy bien es que por cada 10, estamos hablando de una acidosis respiratoria aguda, por eso Ahí recuerden bien eso. Por momento escuchamos, ven. Walter, sí, por momento se escucha y se corta. Hola. Sí, ahora sí. Ahí ven la pantalla. No. Bueno, como le comentaba, a ver. ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola. De Hola. escuchar, te Ahí. escuchamos, Walter.
Te escuchamos. Sí, estoy con un problemita de internet, les pido disculpas. Ahí voy a tratar de compartir la pantalla de nuevo. Ahí está Walter, bien, bien. ¿Ahí la ven? Sí, Ahí sí. está. Sí, no sé si llega... si podrían repetir la pregunta, lo hacemos de nuevo, porque quedó inconclusa. Que si, por ejemplo, aumenta de 40 milímetros de mercurio a 50 milímetros de mercurio, el bicarbonato va a aumentar Sí. un miliequivalente. Y después, para que aumente un miliequivalente de Sí. nuevo, tiene que aumentar 10 milímetros de mercurio más el dióxido de carbono, ¿o no? Claro, acá, No sé si se ¿para qué te entiende. sirve esto? Vamos a hacerlo más sencillo. Sí, sí, se entiende. ¿Ahí me escuchás vos? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, se escucha. Bien. Se ¿Esto para escucha. qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Yo te voy a explicar para hacerlo más sencillo, digamos. Cuando uno está ante un paciente que sospecha una acidosis respiratoria aguda, ¿sí? Uno va a hallar lo que se llama bicarbonato esperado, ¿se entiende? Entonces, para eso te sirve. Entonces, si vos tenés que la PCO2 se fue a 40 milímetros de mercurio, como vos decís, vos vas a tener para ese 40 un bicarbonato esperado, ¿sí? Para eso sirve esta fórmula. Si el bicarbonato es mayor o menor, lo que te da la pauta de sospechar es que hay trastornos combinados, ¿se entiende? Sí, se ¿Se entiende. llegó a escuchar? ¿Sí? Sí, O sea, gracias. esto no es 100%. Cuando vos analizás un trastorno de estado ácido-base, vos tenés que basarte en parámetros y en cálculos, pero interpretarlo siempre al pie de la cama del paciente. Eso significa que tenés que interpretarlo con los síntomas clínicos del paciente, ¿sí? Hay muchas veces donde vas a encontrar trastornos mixtos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Un paciente que ingresa, voy a retroceder para ver las causas. Así le sumo dos causas para que ustedes vean dónde uno tiene que hallar el bicarbonato. Espera que se meta. Vamos acá. Por ejemplo, un paciente que entra con un EPOC reagudizado por una neumonía, ¿sí? Ese paciente posiblemente va a tener una acidosis respiratoria, ¿sí? Pero sin embargo, si ese paciente tenía antecedentes de enfermedad renal o la neumonía lo descompensó lo suficiente para generarle una insuficiencia renal aguda, van a coexistir un trastorno ácido-base respiratorio con una acidosis metabólica. Entonces, ahí donde a vos te va a servir saber esto, o sea, saber cuánto sería el bicarbonato esperado para esa acidosis respiratoria, ¿se entiende? Porque si vos sabes que cada 10 de vos debería tener un bicarbonato que te suba un miliequivalente, y sin embargo pasó el tiempo suficiente y ese bicarbonato está más bajo de este valor esperado, eso te hace sospechar de que vos tenés un trastorno mixto. ¿Se entendió o no? Sí, se entiende. Gracias. Bien. Para eso te sirve y para eso vos tenés estos valores para poder interpretar justamente esos trastornos mixtos, y ahí es donde vos hallás el bicarbonato esperado y todas esas fórmulas que van a ir viendo, o no sé si ya las vieron. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Cuando uno obtiene un estado ácido-base, ¿sí? Generalmente la extracción del estado ácido-base, o por lo menos en mi época de residencia de clínica médica, la hacíamos los médicos, justamente porque para poder tener una buena interpretación, uno debe tener una buena obtención de gases sanguíneos, ¿sí? Entonces, la extracción debe ser arterial, como dijimos, ¿sí? Salvo casos especiales donde la venosa no sirve. Entonces, estos parámetros que yo le doy acá le van a servir para poder hacer una buena interpretación, porque muchas veces una mala extracción significa una mala interpretación y un mal tratamiento. Entonces, cuando uno tiene gases sanguíneos, los pacientes deben tener una FiO2 estable. ¿Qué significa? Si yo voy a obtener la sangre arterial para analizar los gases y el paciente está sin oxígeno, no va a haber problema. Pero si al paciente yo le puse oxígeno a bajo flujo por bigotera, para poder interpretar, ¿sí? Voy a tener que dejarlo por lo menos 10 minutos con un flujo de oxígeno estable
para poder interpretar ese estado ácido-base, ¿sí? También es importante registrar qué temperatura corporal tiene el paciente, porque sabemos que para cualquier contenido de PO2, ¿sí?, medida, la PO2 va a aumentar a medida que la sangre se caliente. O sea, yo no voy a poder saber si está hipoxémico o no en un paciente febril, ¿sí?, sin tener en cuenta este parámetro. Perdón. ¿Sí? También depende mucho, y esto lo van a ver después cuando hagan guardia, de que el análisis del estado ácido-base, a diferencia del resto de los análisis, debe tener un análisis lo más rápido posible, ¿sí? O sea que hay que sacar la sangre y llevarla corriendo al laboratorio, porque hay cosas que van a hacer de que, por ejemplo, en la mayoría de las circunstancias, la PCO2 va a aumentar de 3 a 10 milímetros de mercurio en las muestras, ¿sí?, por cada 10-15 minutos que uno tarde en analizar ese estado ácido-base, ¿sí? Esto es si no lo congela, que generalmente estas muestras no se congelan, se analizan en el momento. Entonces, es importante tener una FiO2 estable, analizar en base a la temperatura corporal del paciente y hacer un análisis inmediato de la muestra extraída, ¿sí? También otros parámetros como la difusión de oxígeno a través de la pared de la jeringa de plástico puede producir falsas reducciones de PO2. Esto se llama pseudohipoxemia. Si bien no tiene mucho que ver con lo que estamos dando, es importante recalcarlo acá. La cantidad excesiva de heparina, acuérdense que para tomar una muestra de estado ácido-base, ustedes deben solamente mojar las paredes de heparina. Esto significa, toman la muestra, antes de tomar la muestra, perdón, inyectan heparina, o sea, extraen heparina del frasquito y la eliminan completamente. Con esto es suficiente para que la sangre se coagule. No debe quedar heparina en la jeringa, ¿sí? La cantidad excesiva de heparina acidifica la jeringa con la muestra y puede ocasionar una pseudoacidosis, ¿sí? Porque la heparina neutraliza el bicarbonato. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Recuerden que para sacar la muestra se toma la heparina con la jeringa, se moja la pared y se elimina todo el sobrante de heparina. Con eso es suficiente. Y cuando sacamos sangre arterial, ¿sí?, debemos extraer completamente la burbuja de aire, ¿sí? Cuando grandes burbujas de aire se mezclan con la sangre arterial, la PO2 sube y la PCO2 desciende, o sea que nos van a dar una falsa interpretación. Lo mismo, ¿sí?, muchas veces en pacientes que tienen malos accesos vasculares, puede pasar de que tomemos un poco de sangre, retiremos un poquito la jeringa, entremos a la sangre venosa y la sangre se contamine con sangre venosa. Esto sería una mezcla de sangre arterial y venosa que no nos va a servir para interpretar nada en el estado ácido-base. Vamos a tener que volver a traer sangre. ¿Estamos? Eso es todo. ¿Les quedó claro alguna pregunta? ¿Volvemos sobre algo? Doctor, uno se da cuenta Sí. de la posibilidad de contaminación de la muestra por la clínica del paciente, ¿no? Sí, hay dos cosas que te dan la pauta de que tu muestra está contaminada. Esto tiene que ver un poquito con la experiencia. Cuando vos sacás sangre, ¿sí?, cuando vos sacás sangre arterial, vas a ver de que la sangre sola levanta el émbolo, ¿sí?, y sale bien roja, oxigenada. La sangre venosa es más violeta, más oscura. Después de haber sacado varios estados ácido-base, es una forma de darse cuenta que vos tomaste mal la muestra, ¿sí? O sea, si la sangre sale oscura, generalmente vos sospechás que esto es venoso. Hay casos especiales, por ejemplo, los EPOC severos, las hipoxemias severas, la sangre va a salir azul, y eso no significa que no sea sangre arterial, pero es una forma de darte cuenta. La otra forma de darte cuenta es si vos tenés una PO2 muy baja, y el paciente vos ves que está con una bigotera a bajo flujo y está respirando bien, o está taquipnéico, vos decís, no, esta sangre no coincide con el paciente. Por eso es muy importante analizar el paciente y el estado ácido-base del paciente, no un estado ácido-base aislado. ¿Se entiende? Perfecto, gracias, Doc. Bien, ¿alguna pregunta más que le haya quedado?
Bien, terminamos acá entonces. Bien, Walter, vos después me pasás y yo la clase la elevo al aula virtual, o sea que los chicos lo tendrán Dale, posteriormente. perfecto. ¿Eh? Perfecto, Bueno, yo paso la clase. te agradecemos Gracias mucho, Luis por la invitación Walter. y gracias a todos por la paciencia. Les mando un Perfecto. saludo, Me hasta luego. gustaría, Walter, pasame bien después tu correo electrónico y así los alumnos lo van a tener de manera que también puedan ellos enviarte algunas preguntas o dudas. Perfecto, perfecto, no hay problema. Mientras pueda ayudarlo, lo que necesite, me manda un correo y yo les mando bibliografía, información, lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas Gracias. gracias, Walter. Dale, hasta luego. Vamos a tener pues otra invitación, así que ya te voy a avisar, Walter, ¿listo? Perfecto, muchas gracias. Hasta No, luego. gracias a vos, gracias a vos. Bueno, alumnos, gracias. Los esperamos entonces el próximo miércoles. Muy amable. Doctor, ¿Sí? yo le quería preguntar si le llegó el mail que le envié sobre la propuesta del tema de investigación. Ah, sí. ¿Yo te contesté? ¿Llegué a contestarte? Creo que no me llegó nada por lo menos.